La W presenta Vicky Dávila. 12 del día, 13 minutos. Pues a propósito de todo este escándalo en la justicia, hoy tenemos con nosotros al ex senador Julio Mansur. Ayer estuvo en la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que el pasado martes, cuando tuvimos aquí también sentado en la mesa de trabajo de la W al senador Musa Besaile, él mencionó varias veces a Julio Mansur y dijo en la declaración, no solo ante la Corte, sino aquí ante nuestros oyentes, que siempre que Gustavo Moreno lo abordó, supuestamente para pedirle primero 6.000 millones de pesos, luego 4.000 y finalmente 2.000 millones de pesos para evitar su orden de captura, siempre por delante ponía el caso de Julio Mansur, que primero le alertó que la situación grave era para Mansur y para Besaile, para él, que luego vino la captura de Mansur y que Besaile dijo esto entonces sí va en serio. Pues nos vamos entonces al otro punto, al punto de Julio Mansur, que hoy nos acompaña, y vamos a contrastar las dos versiones. Bienvenido a la W. Muy buenas tardes, Vicky, a ti y a todos los oyentes, a la mesa de trabajo, por tu insistente invitación, agradable invitación, para desde aquí contarle al país toda la verdad que yo conozco sobre este caso. Entre otras cosas, usted estuvo detenido 2 años y medio en la cárcel La Picota por un proceso de parapolítica que llevaba 8 años en preliminares y que terminó en su captura. Luego lo dejan libre porque se acaban los términos. Sí, lógicamente la Corte, después de escuchar todos los testigos que estaban en mi caso, determinó que ya podía estar libre y estamos a la espera de finiquitar este proceso. No es como están diciendo por allí que algunos medios que la Corte va a revisar mi proceso. No entendería cómo, porque mi proceso todavía está en manos de la Corte Suprema de Justicia en este momento y están esperando que se defina nuestra situación frente al caso de promoción de grupos armados fuera de la ley. En un minutito nos metemos en eso, en unos minutos, pero me gustaría simplemente dejar una claridad para los oyentes, porque con la entrevista de Musa Besaile, algunas voces escucharon que era que estábamos lavándole la cara a Musa Besaile, que estábamos tratando de limpiar su imagen, y por supuesto nosotros como periodistas no estamos para eso, ese no es nuestro propósito, ni más faltaba, nuestro propósito era escuchar esa explosiva versión que había entregado él ante la Corte. De hecho, al día siguiente, el equipo con Julio Sánchez hizo un muy buen trabajo explicando qué cosas no contestó, qué cosas fueron incoherentes y demás. Pero aquí no estamos para eso y en ese mismo sentido, ex senador Julio Mansur, pues se lo digo a usted, queremos escuchar su versión, pero por supuesto no tenemos ninguna intención diferente a limpiarle, imagínese su caso, que es un caso que está en la Corte y que tendrá que definir la Corte. Mucho menos declararme víctima, ni tratar de ventilar mi caso ante la Corte Suprema de Justicia en medios de comunicación, en ningún medio de comunicación. Eso que le quede claro a la opinión pública del país, que me encuentro aquí atendiendo tu grata invitación, la grata invitación de la W y de tu programa, para contar sobre el caso específico del señor Luis Gustavo Moreno en nuestra vida. Pues entonces empecemos. ¿Cuándo es contactado y por quién? ¿Quién se encarga de contactarlo a usted o a su hijo para ofrecerle servicios, entre comillas, Luis Gustavo Moreno, que era entonces asesor del despacho del fiscal general de ese momento, Eduardo Montealegre? Yo no sabía que en el núcleo de amigos de mi hijo, un grupo que unos se conocían o se trataban más directamente que otros, se incluía al señor Luis Gustavo Moreno y se trataban abiertamente en forma amistosa. En algún momento el doctor Luis Gustavo Moreno le dijo a mi hijo que mi caso ante la Corte Suprema de Justicia no era bien llevado, no tenía una buena defensa frente a lo que estaba sucediendo, a lo que podría suceder, que sería mi detención para adelantar nuestro caso, mi caso, en la Corte Suprema de Justicia. En primer lugar, quiero decirle que eso no es cierto.
yo Porque tenía decía una que que no, era mal llevado. no, exactamente, eso no es cierto que era mal llevado. Yo estaba supremamente satisfecho con los abogados que he tenido en primer lugar, el doctor Jorge Caldas, a quien ¿Quién más nombraron. estaba en ese momento de abogado suyo? Jorge Caldas inicialmente, en el momento en que él dice eso, estaba Pablo Elías González Monguí y su hijo Gustavo González, cuya defensa fue más que satisfactoria. Profesionales del derecho, íntegros, unas personas que gozaban de toda mi confianza y lógicamente de la confianza de muchísimas O sea, personas. usted estaba en este país. contento, sabía que estaba en manos de unos penalistas especializados que estaban llevando bien su proceso ante la Corte Suprema de Justicia. Sí, Jairo, totalmente. Mire, y no me arrepiento en ningún momento de haber contratado los servicios de tan ilustres profesionales de este país, créamelo. Pero entonces, él le dice a su hijo, Moreno le dice a su hijo, mire, el caso de su papá está mal llevado. ¿Cuáles eran los argumentos para decir eso? Bueno, era como ir ablandando, abonando el terreno, me imagino yo. Él en ese círculo de amigos se encontraba con mi hijo y en alguna oportunidad, por allá por noviembre del año 2014, ya avanza más y le dice que lo de tu papá es posible que lo estén capturando, y reiterando, tu caso es mal llevado, si yo lo tomo, te puedo asegurar que yo puedo hacer una defensa porque el caso de tu padre es un caso totalmente defensable, pero no tiene una buena defensa. Pero le reitero. advirtió entonces que lo iban a capturar a usted. Para esa época, ¿Era en noviembre del 2014? noviembre del 2014. Ujú. Pero los verdaderos hechos se inician cuando mi hijo me comenta en mi casa en Montería que lo citaron a una reunión, lo habían citado a una reunión y que en Barranquilla, y yo le digo que no asista, que no vaya, que yo tampoco voy. Posteriormente, ya en ese diciembre, le comenta Moreno que él toma mi caso y que la defensa de mi caso vale 600 millones de pesos. Ujú. Cuando mi hijo me lo comenta, yo que tenía algún conocimiento de oídas, de que algunas cosas no andaban muy correctamente eh, en, eh, en la naturaleza del doctor Luis Gustavo Moreno, le digo a mi hijo, no acudes a Barranquilla, no aceptas ninguna negociación y te voy a pedir un favor, Guadit, no sigas en conversaciones con el señor. Eso es cierto, no vamos a Barranquilla, no me capturan como me habían dicho que era inminente mi captura en el mes de diciembre, paso Navidad y Año Nuevo y el 24 de enero, un sábado, soy detenido por el CTI de la Fiscalía en la ciudad de Montería. Déjeme preguntarle una cosa que usted acaba de decir. Usted había, de oídas, dice usted, escuchado malos comentarios de Moreno. ¿Qué había escuchado usted? No digamos perversos comentarios, ajustémonos a la realidad. Que era Porque una tuvo que persona, hacer algo alguna delicado, persona, ex senador Mansur, que usted le dijo a su hijo, no vaya donde ese Para tipo. que no vaya a la reunión de Barranquilla. no, se oía Usted tampoco, ni se oía hijos en de el usted. mercado de de la política y de la justicia especialmente. Yo tengo muchos amigos que funcionan en ese campo, Ujú. que de alguna manera él tenía algunas ventajas comparativas y que utilizaba esas ventajas comparativas. Yo no quiero profundizar más en ¿Cuáles eso eran las porque ventajas no tengo comparativas? ¿La certeza. amistad con Leonidas Bustos y, No, y, no, y no. la oficina No. con Ricaurte? Excúseme, Señor. allá no llegamos, Vicky. Ujú. Yo quiero manifestarle que mi relación o mi conocimiento de Leonidas Bustos es cero, es cero en ningún momento. Con Ricaurte en algunas oportunidades nos hemos encontrado en zonas sociales y no tengo ningún contacto de ninguna naturaleza. Y a mí jamás mi hijo, que es con quien se mantiene la conversación, me habló de magistrados auxiliares, de magistrados principales. Jamás no me habló, nunca de ellos y mucho menos de actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Quiero dejárselo clarito ante la opinión pública para que no nos llamemos a confusión. Jamás me hablaron de magistrados o exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia. Simplemente el comentario que yo oía era que él tenía algunas
influencias importantes y que estaba manejando algunos casos en este país, que son los dueños de los casos quienes tienen que salir a contarle a la opinión pública de qué se trataba. Lo capturan a usted el 24 de enero. ¿Qué pasa ahí cuando ya usted lo capturan y se acuerda que Moreno le había anunciado a su hijo que él podría evitar esa captura? No, y a mí me capturan, mi hijo no estaba en la ciudad de Bogotá, creo que andaba por los lados de Bucaramanga o por allá en el Cesar, en alguna parte. De estas se viene a Bogotá y él me cuenta a mí que la primera persona que se acordó, que tenía conocimiento, que le había informado a él que era posible que a mí me capturaran, era su amigo muy conocido, el doctor Luis Gustavo Moreno. Lo busca y él expresa que llorando en su desesperación por lo que le estaba sucediendo a su señor padre, le dice a Gustavo Moreno que qué pasa, que por qué le sucede. Le dice, Guadid, yo te había advertido que tu papá no tenía una buena defensa, más o menos, y que ya ahora las cosas cambiaron. Pero su hijo llamó a Moreno o Moreno lo llamó a él. Mi hijo buscó a Moreno, Ajá, claro. Mi hijo entiendo. buscó a Moreno, porque era la única persona que le podía decir qué estaba sucediendo, ya que era la única persona en este país que estaba enterado que a Musa Bexaile y a Julio Mansur los iban a capturar en el mes de diciembre. No terminaron capturándonos a ninguno de los dos en diciembre, capturan a Mansur en enero 24 y al señor Musa Bexaile pues hasta ahora está en libertad, gozando gracias a Dios de su libertad. Esa es la verdadera historia hasta ahí. Entonces Moreno, mi hijo estaba muy angustiado y me cuenta él que Moreno empezó como a consolarlo, a decirle palabras de no llores, Guadid, esto de tu papá es solucionable, mira, si yo tomo el caso, créeme que yo no permito que tu papá siga en la cárcel. Mostraba un poder auténtico en su momento frente a Guadid, su amigo, con unos términos de referencia totalmente diferentes a los que cuenta el doctor Musa Bexaile. Y es cuando le dice a mi hijo, bueno, si me permites que yo tome tu caso, el caso de tu papá, yo cobro 2.000 millones de pesos por esa atención y yo te garantizo, te puedo casi que garantizar que a tu papá no lo meten preso. Entonces mi hijo Pero ya usted estaba preso. yo estaba detenido, en el búnker de la fiscalía. Ah, o sea que ya no se lo llevaban a la picota. Eso pues. fue el mismo sábado, creo, en la tarde. En las ¿Y eso horas fue de la telefónica o se reunieron? Nos reunidos los dos. Cuando a mí me capturan, mi hijo sabe, se vuela a Bogotá y en Bogotá busca él a Gustavo Moreno. Hago precisión sobre eso. Y empiezan a hablar y es cuando él le cuenta. Finalmente, en esa conversación, mi hijo le dice, primero, yo no tengo esa plata, y Moreno le dice, Guadid, no me digas que tu papá no tiene esa plata, no me digas, hablando entre amigos, porque afortunadamente o desafortunadamente, no sé cómo lo quiera ver la opinión pública, eran personas conocidas, en el mismo ámbito se movían, y mi hijo contaba que con el tiempo Moreno de alguna manera iba subiendo de estatus, que era lo único extraño que él veía en Moreno, o por lo menos eso fue lo que me contó a mí. Y finalmente Moreno le dice, mi hijo le dice, pero dame es que yo mientras no hable con mi papá, que ya estaba advertido Guadid, que yo hable con mi papá y le diga a mi papá lo que está sucediendo y la petición que tú me haces en la prestación del servicio profesional. Pero ya no tengo tiempo porque mi papá debe salir el lunes a rendir declaración juramentada ante un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Y no me da tiempo de hablar con mi papá porque no me dejan entrar al búnker de la fiscalía. Entonces él le dice, y ahí viene una prueba más de su oculto poder, podríamos así decirlo, le dice, Guadín, no te preocupes que a tu papá no lo van a sacar el lunes, posiblemente lo saquen el miércoles o el jueves, tienes tiempo para conversar con tu papá. ¿Y así ocurrió? Así ocurrió. O sea, ¿no lo movieron? No, no me movieron hasta... Ocurrió como dijo Moreno. Ocurrió exactamente como dijo Moreno. Y bueno, ahí se dice Guadid que ahí le vio, que en ese momento le vio la potestad que tenía Moreno para ¿Tenía tener poder?
un poder para saber cosas que nadie más sabía en este país en lo referente a la Corte Suprema de Justicia, en un proceso que debía ser absoluta, unas determinaciones que debían ser absolutamente secretas. Eso sucedió así. Guadit va a la picota. Guadit me cuenta que le pidió el favor de que lo ayudara a entrar el sábado a la picota porque él deseaba ver a su papá, y Moreno lo lleva a una parte, a un sitio cerrado, él no se baja del carro, Moreno le comunica a alguien y le dice a Guadit, vete para el búnker de la fiscalía, que allá alguien sale y te autoriza la entrada. Así fue. Para que lo visitara a usted en los calabozos del búnker. El búnker. No en la picota, sino en el búnker. El búnker, el sábado 24, el mismo día en que yo estuve detenido, que me trasladaron de Montería a la ciudad de Bogotá en un vuelo de la tarde. ¿Es Moreno el que logra que su hijo pueda encontrarse con usted el día de su captura allá en el búnker? No, señora, no salió nadie. Mi hijo ayer, cuando fuimos a rendir una declaración en la fiscalía, él se acordaba y me decía, mire papá, aquí estuve parado hasta casi las 12 de la noche, como a las 11 y pico de la noche, y nadie salió a recibirme, él no me ve. Cuando él logra tener acceso a donde yo estoy en el búnker, no sé si es el domingo o el lunes, fecha que no tengo exacta, me cuenta la historia de que Moreno le pide por su defensa, por mi defensa, 2.000 millones de pesos. Y nuevamente, yo que tengo la claridad mental ya había más información de quién pudiera ser Moreno, cuál sería su actividad para defenderme y no permitir que yo estuviera preso, le digo, hijo, yo te dije que no conversaras con Moreno, por favor, yo te agradezco que suspendas esas conversaciones y le informes al doctor Moreno que yo tengo abogado y que mi abogado va a persistir en mi caso y que yo estoy perfectamente satisfecho con los servicios que me presta el doctor Pablo Elías González Monguí y su hijo Gustavo González. Y así mi hijo sale y se lo comunica al doctor Moreno. Llego a mi versión ante la corte, explico las razones por las cuales jamás pude haber sido detenido y sin embargo la detención se me vino en firme, y es cuando ya me trasladan al patio Eresur de la Picota en la ciudad de Bogotá. Esa es una parte de la historia que no voy a cambiar y que no pienso cambiar en ningún momento. Usted dice que a esa altura, para su captura el 24 de enero, y cuando usted ya logra hablar con su hijo horas después, ya usted tenía más información sobre la actividad de Moreno. Cuando ya empieza en el aire esa amenaza de que te van a capturar, tú obviamente empiezas a ver cómo te defiendes y qué hay de cierto en esas noticias. Acudo al periodista Juan Gosaín, quien ha sido en gran parte un confidente en estas acciones, y le pregunto que si eso es cierto. Él me dice, no hay ninguna noticia en la Corte Suprema de Justicia. O sea que ni los periodistas más informados de este país tenían conocimiento de que a mí me pudieran pedir una orden de captura y capturarme. Eso lo sabía Moreno, y obviamente le da un posicionamiento para enfrentar con mayor poder este tipo de casos como el mío. Después de esa vez, Moreno vuelve a hablar con su hijo vuelve a hablar con Moreno. ¿Qué pasa? No, ya la reunión próxima es para decirle que mi papá no está interesado en sus servicios, o no sé, si ahí tengo un lapso que es que con mi hijo no he querido dialogar a fondo. Usted sabe que nos está escribiendo y nos está diciendo, mire, yo necesito salir al aire para hacer unas precisiones. Ok, perfecto. Y a mí me parece muy bien, porque el que sabe de este caso soy yo. Es que Vicky, Jairo, señores oyentes de la W, yo no conozco ni he conocido nunca en mi vida al doctor Gustavo Moreno. Quiero que quede claro. Y si el doctor Luis Gustavo Moreno dice que sí me conocía, seguramente en 28 años de ejercicio de la política en Bogotá y moviéndose, él incluso siendo asesor de alguien en el Congreso, nos pudimos haber visto. ¿Y usted pero conoce? Él no me conoce a mí, o yo no lo conozco. ¿Usted conoce de toda esta historia es por lo que su hijo le iba
comentando, pues usted era la persona que estaba directamente implicado, capturado, vinculado, procesado y actualmente por la corte, pero usted sabía de lo que estaba sucediendo era solo por su hijo. Exactamente. Lo mío es un cuento de oídas y de pronto, y no me voy a mover de lo que yo recuerdo. Yo no recuerdo intimidades del proceso de los diálogos ni dónde se reunieron con mi hijo, porque él es una persona excelentemente reservada, cosa que a mí me agrada, y no me contaba minucias de estos elementos de cómo se reunían o cómo se daban esas reuniones. Claro que sí, esas reuniones se dieron. Yo no estoy seguro si finalmente él le contestó a Moreno sí o no, y en qué forma se lo dijo, que no me interesaban sus servicios. Mire, a eso abónelo. Espéreme que lo tenemos ahí. Wadid, ¿cómo le va? Hola Vicky, ¿cómo estás tú? Un saludo para toda tu mesa de trabajo y todos los colombianos. ¿Cuáles son esas precisiones que usted dice necesito hacer urgentemente de lo que estás relatando mi papá? Sí, Vicky. Pues precisiones como en términos, en tiempo, en lugares que yo creo que vale la pena que los colombianos conozcan y que a mí de cierto modo me permitían transmitirle el mensaje a mi papá con cierta preocupación, con cierto morbo, por decirlo así, y esa malicia de que a mí no me tienen que explicar con plastilina. Yo soy amigo de tal y yo voy a decirle a tal como para yo de pronto tener una leve suspicacia de que hay algo oscuro dentro de esas pretensiones. Eso es las precisiones que quiero hacerle. Cuando yo me reúno con Moreno, ya él un mes antes me había manifestado, mira Guadí, el proceso de tu papá no anda bien. La Corte está desempolvando procesos que tienen mucho tiempo, que no han definido ninguna situación y van a tomar decisiones de fondo. Tu papá tiene unos testigos, unos testimonios que se van a practicar en unos pocos días en Medellín, en Montería y en otras ciudades. Yo, cuando él me dice eso, pues como manifestó mi papá, conozco a Moreno de la vida social, nunca en temas laborales, nunca en temas laborales lo había tratado. Yo llamo al abogado de mi papá y le digo, mira, me acabo de encontrar con este señor, que ya los abogados sabían quién era Moreno, ya en el medio comenzaba a sonarse el rumor del doctor Moreno. Ya era abogado de Hernán Andrade, ya era abogado del doctor Luis Alfredo Ramos, ya la gente sabía quién era Moreno. Y el abogado me dice, sí, no te preocupes, son testimonios que solicitamos nosotros, la defensa. Nosotros se los pedimos a la corte y se van a practicar. Cuando ellos me dicen eso, pues yo me quedo muy tranquilo. Sin embargo, quedo con el sinsabor de este señor, ¿por qué conoce del proceso de mi papá? ¿Qué está sucediendo que este señor conoce el proceso de mi papá? O sea, sí tenía información de primera mano de la Corte Suprema, porque eso estaba en la Corte. Exacto, la pregunta que yo me hago es, si mis abogados y los abogados de mi papá no le comentaron al señor Moreno, porque no tienen ningún tipo de relación con él, que se pidieran unos testimonios porque él sabía que existían unos testimonios. Si acceder a un expediente de la Corte es algo completamente difícil si usted no es un apoderado. A eso no accede nadie, la Corte se lo podrá verificar. Mire. Pasa el tiempo, Vicky, disculpe. Moreno me cita, yo me veo con él cerca a su oficina y me dice, mira, Guay, el proceso de tu papá está mal manejado. Hay que cambiar la estrategia de la defensa. Se vienen unas órdenes de captura, entre esas está la de tu papá y la del senador Musa Besaide. Si ustedes me dejan a mí asumir la defensa, yo puedo detener esas órdenes de captura. Él era muy sutil con su lenguaje, él decide, él es una persona muy delicada, a diferencia de eso del doctor que dice el doctor Musa Besaide, que le golpeaba la mesa. Pues eso tendrían que ser tratamientos distintos. A mí no me trató nunca de esa manera, con esa presión tan fuerte de decirme, mire, si usted no me da 600 millones de pesos, va preso. No. Él decía que asumía la defensa, y yo le pregunté, ¿y cuánto vale esa defensa? Y me dijo, vale 600 millones de pesos. En ese momento, cuando él me lo dice, Vicky, él nunca hace alarde de magistrados, como lo dice mi papá, ni de ninguno, pero ya era de conocimiento en el medio. Él tenía una oficina con el doctor Ricaurte y una magistrada que no recuerdo el nombre. Eso se sabía. Y se sabía que era amigo de Bustos, digamos, lo había llevado lo llevó al libro, al lanzamiento de su libro sobre los falsos testigos.
y yo tenía conocimiento de chisme, de rumor, el tema de él le decía a Bustos papá, también de rumor. Él jamás me lo mencionó. Eso hago la claridad. Pero uno lo sabe, Vic, y a uno no le tienen que decir las cosas con plastilina, vuelvo y se lo repito. Eso lo sabe uno de oídas y uno entiende. Claro. Estamos conversando a esta hora con Julio Mansur, ex senador de la República, y con su hijo Wadid, ¿no? Wadid. Una pregunta sobre ese punto específico. El relato de Musa Besaile, él todavía sigue sosteniendo esto es una extorsión. Los penalistas que lo escucharon, muchos me dijeron, mire, esto puede llegar a ser hasta concusión. Y otros dicen, esto puede ser concierto para delinquir. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo lo ve usted, ex senador? A ver, Vicky, un momentito, Wadid. Yo quiero hacer, ya con malicia del mayor, ya por viejo, por diablo y no por viejo y no por diablo. Quiero hacerle una precisión. Yo estoy seguro que el comportamiento del señor Luis Gustavo Moreno con Wadid Mansur fue un comportamiento totalmente diferente al que tuvo con Musa Besaile. Y la razón es fácil. Se movían en el mismo círculo de amigos y tengo la certeza de que él no era específico con Wadid porque le daba miedo, le daba pena con sus demás compañeros de juerga o de andanzas, que se supiera que él se movía de manera oscura ante la Corte Suprema de Justicia, y entonces a Wadid le hablaba con un lenguaje mucho más suave. Sí es verdad que le quitaba el celular cuando iban a hablar. Ah, ¿también le quitaba a Wadid el celular? Claro, Vicky, es que esos son los detalles que yo quiero precisar. A ver, pero adelante. ¿Qué le decía cuando se reunió con él la primera vez que le...? Es muy cierto, era sutil. Mira, yo no soy abogado, Vicky, como para decir cuándo se está configurando una extorsión. Igual mi versión, yo no tengo nada para entregar de Moreno, es mi palabra contra la palabra de él. Y eso va a suceder. Y en cualquier momento nos tendremos... Por eso, pero no se me vaya por el lado. ¿Cómo le quitaba el celular? Claro, ya eso fue cuando, por segunda vez, yo lo busqué, como aclaró mi papá, con ese sinsabor de mi papá recién capturado, un sábado, sin nosotros poder acceder al expediente. Pues a mí lo que se me viene a la cabeza es Moreno. Ah, bueno, le hago una claridad, Vicky, también quiero hacerle otra claridad. Cuando estábamos hablando de que había una inminente orden de captura en contra de mi padre y del senador Musa Besaile, que yo le comento a mi papá, se hace referencia a que los testimonios que se habían recibido hace poco habían sido muy graves y que habían unas interceptaciones muy comprometedoras. ¿Sí? Entonces, yo le digo, eso es que es la información, Vicky, por eso quería hacer las precisiones, porque de pronto mi papá, como no estuvo en el momento, no lo dice. Yo llamo al abogado y le digo, mire, este señor me acaba de decir que hay unas interceptaciones de mi papá, ¿cómo así que ustedes no saben que hay unas interceptaciones? Wadid, ya vamos al expediente. Me llaman y me dicen, no señor, aquí no hay interceptaciones. Que aquí en tu expediente de tu papá no hay interceptaciones de ninguna manera, aquí no han dicho nada. Pues seguimos con el tema en la duda. Como dice mi papá, bueno, hago la precisión también, de pronto, para que lo sepa. Cuando yo le comento a mi papá, también le comenté el tema de Musa. Dije, papá, mira, y este señor me dijo que también viene lo de Musa Besaile. Eso es finales de noviembre, principios de diciembre. Mi papá hace la llamada a los periodistas amigos y hace la llamada al doctor Luis Ignacio Lyons, abogado amigo de mi papá, que era el abogado de Musa en el momento. Luis Ignacio le dice, voy a buscar en el expediente de Musa qué es lo que hay para ver, y Luis Ignacio le dice, mira Julio, quédate tranquilo, aquí no hay nada, no se ha movido nada, este proceso está quieto. Mi papá me dice, mira, ya yo te he explicado 1000 veces a ti que yo no tengo nada que ver con esto. A mí nadie me va a demostrar ningún vínculo con autodefensa porque tú conoces mi vida política y mi forma de actuar y has estado a mi lado siempre. No temas que llevan 7 años investigándome por esto y no han encontrado nada y no han encontrado nada. León le dice, no te preocupes, eso es gente rebuscándose el diciembre porque se vienen las vacaciones y necesitan plática. Esa fue la expresión que dijo Musa. León como dando a entender de que pronto podía ser un charlatán. Sí. Pero no me contó el episodio del celular. ¿Cómo le quitaba a Moreno a usted el celular? Cuando yo busco a Moreno, hago la precisión que yo soy el que lo busco. Él no me busca a mí. Pero ya después de la captura de su papá. Ese fue el día de la captura, 24, sí. Sábado 24. Nos vimos en un McDonald's. Él llegó en una Toyota Prado. No sé si será la misma que andan mencionando en las grabaciones de Caracol.
llegó una Toyota Prado, no me acuerdo si es gris o plateada, gris oscura o plateada, pero en una Toyota Prado, me veo con él, me abraza, como dice mi papá, me consuela, me dice, listo, vamos a hablar, me dice, bueno, esto tiene solución, tú eres un hombre fuerte, para adelante, entrégame tu celular, lo dejé por allá en otra mesa y él se sienta a hablar conmigo. Y yo le dije, mire, Gustavo, ¿qué está pasando, hermano? Mira, mi papá no tiene nada que ver con esto. Y me dice, Guadí, te lo dije y no me prestaste atención, que a tu papá lo iban a capturar. Por Dios, cuando yo te dije esto, ¿por qué me ignoraste? Nunca me diste respuesta, nunca supe nada de ti. Obviamente yo siguiendo instrucciones de mi papá, eso fue cierto. Y le dije, bueno, Gustavo, pues yo no se puede hacer nada, a mi papá no le interesó en ese momento la defensa. Yo era muy sutil también con él, obviamente yo nunca profundicé con nada con él. Bueno, mira, el problema se puede solucionar, hay unas interceptaciones muy graves, hay que cambiar la estrategia de la defensa, nuevamente con el mismo tema de estrategia de la tercera defensa, yo los puedo ayudar, yo los puedo defender, obviamente ahí sin celulares. Y yo le decía, pero él le dijo, deje su celular en el carro, ¿qué le dijo? No, me dijo, ¿se lo quitó? Estábamos hablando, me lo dijo, déjame tu celular por allá, no era que me lo quitara, quizás no. Mira, deja el celular por allá, que él sostenía que podían escuchar. Obviamente, cuando uno le quitan el celular, uno presiente que algo malo le van a decir. Claro, sí. Me vuelve a hacer referencia a las interceptaciones, me dice que los testigos que escucharon en diciembre otra vez no fueron los mejores. Sigo yo con la duda de las interceptaciones, obviamente. Me dice que vale 2.000 millones de pesos la defensa. Yo le dije, mire, Gustavo, yo no tengo ese dinero. Está loco, yo necesito, pues, obviamente, hablar con mi papá, pero le digo de antemano que no tengo ese dinero. Y me dice, usted sabe que sí lo tiene, Guadito. Y le dije, pero Gustavo, ¿por qué? No me diga que usted no es capaz. Aquí podemos regresar la forma de pago, pero usted sabe que sí tiene ese dinero. ¿Y le propuso alguna forma de pago, Guadit? En ese momento no me acuerdo, pero sí creo que la podíamos discutir, no la discutimos en el momento. Yo le dije, primero necesito hablar con mi papá. ¿Y usted se sintió intimidado ahí en ese momento? Pero obviamente, Vicky, obviamente cómo no me voy a sentir intimidado cuando una persona te había dicho 1 mes y medio antes que iban a capturar a tu papá, ¿sabía él eso? ¿Por qué lo sabía? ¿Y él le dijo por qué ya valía 2.000 millones de pesos? ¿Para quién iba la plata? Sí, ¿Con quién iba a trabajar? Yo le pregunté por qué, pero yo le pregunté, ¿pero por qué tan costoso? Y me dijo, mira, hay que contratar un grupo de investigadores, que hagan unas entrevistas, hay que darle manejo a la prensa, hay que vender un buen nombre de tu padre en la prensa, hay que ambientar las decisiones de la Corte con la opinión pública. Esos eran los términos que él utilizaba. O sea, Eso que vale tenía una gente plata. entre la prensa. Pues seguramente, él hablaba de ambientar las decisiones en la opinión pública a través de la prensa. Claro que lo dijo también Vicky, pero pues uno para saber ¿Y si le es- mencionó periodistas? No, jamás. No me daba nombres, eran en términos generales. Y un grupo de abogados que conocen mucho el tema, que son gente muy técnica, muy conocedora de esta situación, y eso vale una plata, eso no es fácil hacerlo por otro valor. ¿Y usted en ese momento sabía que él compartió oficina con el expresidente de la Corte, Francisco Ricaurte? Sí, eso era de conocimiento público, Vicky. Eso no ¿Y era él el se conocimiento mío presentó solamente. mencionando a Ricaurte en algún momento? No, señor. No. No, señor. Jamás. Pero usted sí Jamás. sabía. Pues obviamente, yo sabía. Ya yo sabía que tenía la oficina con el doctor Ricaurte. Eso ya era de conocimiento público. Pero entiendo lo sabía que todo el usted mundo. en una reunión con Moreno vio a Ricaurte que estaban ahí en la oficina. ¿Cómo es Ya les eso? comento, ya eso es más adelante. Más adelantico, 3 días después, yo le digo, bueno, necesito hablar con mi papá, yo no te puedo dar respuesta de si sí o si no, es el que toma la determinación. Obviamente vuelvo y llamo al abogado de mi papá y le digo, mire lo de las interceptaciones, este tipo dice interceptaciones, ¿qué está pasando? ¿Por qué interceptaciones? Entonces, pues, obviamente yo preocupado, diciendo, bueno, este tipo, ¿de qué interceptaciones hablará? Yo no sé qué le pasa. Pues obviamente, sin duda alguna era algo de desconocimiento para mí. Sí. Me dice, bueno, yo te ayudo a que hables con tu papá hoy. Vamos donde un amigo que está por aquí cerca, que trabaja en el CTI, no me dio el nombre, nunca vi la cara, fuimos a un sitio, entramos a ese sitio, yo se lo describí a la fiscalía, pero pues lo más exacto posible que pude decir. La fiscalía está haciendo las averiguaciones, no sé con quién habló, Sí. me dijo, entró a hablar en una casa con alguien, yo lo seguí atrás, él iba en su carro, yo en mi carro, él salió, nos parqueamos a la vuelta de ese sitio y me dijo, mira, me abrazó, me dijo, mira,
puedes ver a tu papá hoy, vete para la puerta de la fiscalía que ya va a salir alguien por ti y te van a dejar entrar. Obviamente ahí duré parado hasta las 11 de la noche, Vicky, y nadie me dejó entrar. Pero antes de irme de ahí, vuelve y me dice, mira, Guadí, la corte se está desempolvando todo esto, total. No me preguntes por qué, Vicky, no me preguntes por qué, y vuelve y me hace mención a lo del proceso de Musa Besaile. Vuelve y menciona a Musa Besaile, y vuelve y dice que van a capturar a Musa Besaile. Que lo van a capturar. Pero nunca le dijo que lo abordó. No, jamás. Oiga, y le quiero hacer una pregunta, Wadid. ¿Usted en algún momento, usted dice con su papá que su papá fue el que le dijo no vamos a pagar, no hable más con ese tipo, pero usted en algún momento, usted como hijo de su papá pensó, sí hay que pagar? Vicky, no, yo no sé qué tantas cosas se me han podido parar en la cabeza. Yo le digo, lo único, el sentimiento que quiero que tengan los colombianos, y yo eso no lo voy a discutir, que tengan los colombianos es que mi papá era un hombre de 67 años cuando lo capturaron, que ya hace rato no ejercía la política, que no se metía en absolutamente, bueno, digamos que directamente en nada de política, porque uno como ex parlamentario siempre hay gente, a mi papá como ex parlamentario siempre hay gente pero que espéreme, lo busca, entre senador. las cosas que le pasaron por la cabeza, ¿pensó hay que pagar? No lo pensé pagarlo, yo la verdad no lo consideré nunca, además que me parecía una cifra exorbitante, pero sin duda alguna uno no se deja pasar por la cabeza a este tipo porque sabe tanto, y yo ya después empiezo a tener un sentimiento que le voy a contar una historia más adelante. Pero un momento, cuando usted, después de que pasa esto, Walid, permítame, pero después de todo esto, ¿se le cruzó por la mente pensar, si hubiéramos pagado esos 2.000 pesos, no hubieran capturado a mi papá, esos 2.000 millones? No, eso lo tengo clarísimo. Si hubiéramos pagado los 600 millones de pesos, seguramente la captura no se hubiera producido. ¿Qué dice su papá sobre eso? ¿Usted cree que no lo hubieran capturado? No. Yo no. Digamos que ese tipo de aseveraciones no las puedo dar yo, porque yo no conocía. Ahora posiblemente uno lo piensa, si hubiera pagado los 600 o los 2.000, ¿qué hubiera sucedido? Pero mira, Vicky, en este tipo de cosas tan oscuras, es mejor portarse como yo me porté. Así algunas personas en este país se preguntan, ¿y este señor que ahora se las tira de inocente? Porque esa es la expresión de alguna voz popular por ahí llena de odios o resentimientos o de los enemigos. Yo te quiero contestar, yo no denuncié. Somos tendencia a esta hora en redes sociales con Mansur en la W. Yo no denuncié nada de lo que pasó, primero porque lo que me cuenta mi hijo es que no expuso nunca nombres ni acciones que conllevaran a la posibilidad de una denuncia del señor. Siempre habló, era de que él quería prestar unos servicios profesionales. Abogado. Pero a mí me parece que su hijo entendió mejor que usted. ¿Sí? No, mi hijo entendió, pero quien le da la orden a él de que no, soy yo. Entonces quiero preguntarle a Wadid una cosa. Si usted fue a preguntarle a su papá, Wadid, si usted le dijo a este señor Moreno, déjeme yo consulto, ¿es porque usted pensó que de pronto su papá iba a decir que sí? No, mi papá iba a decir que sí, no, yo lo que voy a consultar a mi papá es a contarle la versión de que lo iban a capturar. Me dijeron esto, yo no me podía guardar eso, Vicky. ¿Cómo se le ocurre a usted que yo me voy a guardar eso? ¿Qué tal que lo hubieran capturado efectivamente y yo no le hubiera dicho nada y que yo sabía? Pues por Dios, ¿a quién se le ocurre que yo voy a guardar ese silencio? Yo no sé cuántos colombianos 100% correctísimos habrá en este país, a pesar de que pude tener la mala espina, si iba a quedar eso. Yo no sé cuántos se querrán poner en mis zapatos y cuándo no se querrán poner en mis zapatos, pero yo eso no lo guardo, Vicky, jamás. Guadid, nos iba a contar, para aprovechar el tiempo, nos iba a contar que a los 3 días es cuando usted va nuevamente donde Moreno y ve a Ricaurte. ¿Cómo fue esa reunión? Ya esa posterior ya eso fue como el día lunes, martes, no tengo claro, yo me veo con él en su oficina, allá estaba en el fondo el señor Ricaurte, yo no lo vi, o sea, yo no lo saludé, él no me saludó, no me lo presentó, ni Moreno me dijo, mira, ahí está Ricaurte, este es el señor Ricaurte. No, nada por el estilo. Simplemente, pues a mí no me lo tienen que señalar, yo sé perfectamente quién es el doctor Ricaurte. O sea, ¿estaba ahí cuando se vio con ¿Oficina? usted? Ah, no. Sí, obviamente. O sea que sí aparece en la escena de ustedes Ricaurte, porque en el cuento de Musa Besaile, pues de ustedes digo de su hijo, ¿cierto? En esa reunión.
Musa Besay le dice que cuando lo cita al Marriott, que el primero que lo aborda es Ricaurte y le dice que contrate a Moreno, pero que el segundo episodio lo cita al Marriott Moreno y el que sale es Ricaurte y le dice, lo dejo en muy buenas manos y se va y lo deja con Moreno. No, pero en Yo este no tengo caso, ningún excúsame, tipo de Guadit, contacto con él. excúsame, Guadit. Yo te hago una pregunta. Tú llegaste y no te presentaron a Moreno, ¿lo viste en un...? A Ricardo. Lo vi. Él no me lo Moreno. presentó ni me dijo, mire, a Ricaurte. Él no me presentó ni aquí está el doctor Ricaurte, ni Pues mira, ahora salúdalo, ven. uno puede hilar más delgado. Era importante que su hijo viera al expresidente de la Corte Suprema de Justicia si le estaba haciendo una oferta de servicios Moreno. Yo no Igual estoy eso ya seguro me de eso, ocurrió. Vicky. No, yo no estoy seguro de eso. Compartían una oficina y yo no quiero llegar a Honduras que sean diferentes a la verdad. Y quiero decirle, Vicky. sí, esta es una historia, Guadita, espérame un momento si me lo permites. Tú dejaste una inquietud sobre unas grabaciones y yo quiero ser preciso sobre esas grabaciones. En primer lugar, esas grabaciones aparecieron ya yo capturado en el expediente, pero no existían hasta el viernes antes de mi captura. O sea que Moreno sí sabía que estaban. No, que existían, Que pero existían. ¿cuáles eran esas grabaciones que donde tú muestras como si yo estuviera implicado en esas grabaciones? Esas grabaciones eran de dos testigos falsos. ¿No era usted? No era yo, de Ah, dos ya le testigos Eran de falsos. su proceso, Oh, pero no era usted hablando. No, de dos testigos falsos viendo cómo me pedían 50, 70 millones de pesos para cambiar mi versión ante la Corte Suprema de Justicia y manifestando de paso que como yo no pagué, ahora sí ahora sí le voy a caminar o hundir fuertemente con este señor. Pero lo que te quiero decir es que a esos testigos ya conocían que los estaba grabando la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted cree que para la tenían fecha. algo que ver con Moreno? No, para nada. Mira, lo que sí te puedo decir es que esos testigos sabían que los estaban grabando en la Corte Suprema de Justicia a través del CTI. Y te lo digo porque cuando en el 2009 o 2010 van a testimoniar en la Corte Suprema de Justicia, mi abogado de ese momento, el doctor Pablo Elías González Monguí, les muestra una grabación de extorsión que le estaban haciendo a un ciudadano de Montería Abogado, cuyo nombre es Irán Erazo. Es decir, ya ellos sabían que los estaban grabando, y lo que hicieron fue un montaje de grabación para mostrar en algún momento cuando los estaban oyendo de qué forma ellos podrían perjudicar. Déjeme aprovechar estos últimos minutos, Guadit, mil gracias por estar con nosotros en la W, ya se nos agotó el tiempo. Simplemente decir, usted tiene un proceso, entonces cuando lo capturaron llevaba casi 8 años en preliminares, luego vino su detención, lo mandaron a la picota, estuvo más de 2 años, terminó libre, pero ese proceso es por parapolítica, por supuestos nexos con paramilitares y por supuestamente haber recibido beneficios en 2006 de tipo político y económico de los paramilitares. Y está en juicio, la Corte Suprema no ha decidido ¿Tiene de usted fondo. temor que aparezca todo esto y que esto pueda influir en las decisiones para bien o para mal en la Corte que hay hoy, que sin duda alguna tienen que tener gente de Bustos y de Ricaurte? Eso Mire, es un yo hecho. alguna vez denuncié este tipo de hechos ante la Corte Suprema de Justicia y el magistrado oponente me dijo, nosotros no vivimos de lo que dice la prensa nacional, nosotros vivimos de lo que sucede al interior de este recinto y yo les creo que ellos se atienen a lo que sucede, a los interrogatorios que se dan en los recintos. Pero mira, Vicky, por ahí yo alguna vez leí que la mayor libertad del hombre es no tener miedo, es la libertad del miedo, que el miedo no lo aprisione. Yo te quiero decir, yo no tengo miedo. Y si la Corte determina que yo soy un promocionador de los paramilitares, pues me tocará pagar la parte de pena que me corresponde pagar. Pero le puse la frente a este problema, fui a la Corte y a pesar de que en algún momento me dijeron, declárate culpable sin conocer mi caso, yo dije, no me declaro culpable. Y ¿Quién le dijo? Unos abogados que saben mucho de Otros. este tema, y me dijeron que me Hasta le declarara ofrecieron culpable. llegar a la JEP. Hasta me han ofrecido llevarme a Pero la va. Justicia Especial para la Paz y yo estoy ante la Corte Suprema de Justicia porque creo en la justicia colombiana. Pues le agradecemos por estar con nosotros. Esta es la W. Vamos hasta las 3.